Hola, Hola. ¿cómo están? Bueno, yo soy Clara Y yo soy Sasha. y en la edición de este video vamos a explorar cómo la luz viaja, cómo se dispersa, cómo se curva y cómo cambia la manera en la que vemos el mundo. Todos los días, sin darnos cuenta, la luz está pintando lo que vemos, desde el color del cielo hasta cómo funcionan nuestros propios ojos. ¿Por qué el cielo se ve azul y no verde? La luz que llega a la Tierra es blanca, pero en realidad está formada por todos los colores del espectro visible, desde el violeta, longitud de onda corta, hasta rojo, longitud de onda larga. Cuando la luz atraviesa la atmósfera, las moléculas de nitrógeno y oxígeno, que son mucho más pequeñas en comparación a la longitud de onda de la luz, actúan dispersando selectivamente las radiaciones. A este fenómeno lo llamamos dispersión de Rayleigh, que consiste en que la longitud de onda de la luz corta se dispersa mucho más en comparación a la longitud de onda larga, la roja y la naranja. La dispersión es tan fuerte que la luz azul se difunde en todas direcciones de la atmósfera. Es por esto que cuando nosotros miramos cualquier parte del cielo, recibimos luz azul proveniente de todos lados y lo podemos percibir de ese color. Es fundamental saber que la violeta también se dispersa, pero no la vemos por tres simples razones. Primero, porque el sol emite menos radiación violeta que azul. Nuestros ojos son poco sensibles a ese color, ya que la retina de nuestros ojos tiene menos células llamadas conos para esa gama de colores. Y tercero, que parte de la luz violeta es absorbida por el ozono de la atmósfera. De esta manera, la luz que reciben nuestros ojos es percibida principalmente por azul y por eso vemos al cielo de esta manera. ¿Por qué será que veo el atardecer de este color rojo, naranja, rosado y no azul? Cuando el Sol está bajo en el horizonte, su luz debe atravesar un trayecto mucho más largo de la atmósfera, hasta 10 veces más que al mediodía. Durante este viaje, los colores de ondas cortas se dispersan casi totalmente, que no hace que nuestra visión los pueda ver directamente. En cambio, a comparación de las longitudes de ondas largas, que casi no se dispersan, hace que lo podamos percibir con nuestros propios ojos. Por eso, el sol se ve rojo intenso y el cielo cercano al horizonte se tiñe de tonos cálidos como el naranja, el rosa y el amarillo. Cuando hay humo, aerosoles o polvos en la atmósfera, la dispersión de ondas cortas se acentúa y los colores rojizos se intensifican aún más. Además, la luz llega más debilitada tras recorrer toda la atmósfera, lo que contribuye a que los colores sean más cálidos y suaves en el horizonte. ¿Por qué nuestros ojos no perciben todos los colores con la misma intensidad? Nuestros ojos tienen células llamadas conos y son sensibles a tres gamas de colores: rojo, azul y verde. Tenemos pocas células que perciben el violeta, por lo que nuestra visión hacia ese extremo del espectro es débil. El azul sí se ve claramente porque hay más luz azul en la radiación solar y nuestros conos responden mejor a ese color. En resumen, nuestros ojos captan más intensamente colores como el rojo, el azul y el verde y otros menos como lo son el violeta. Es por esto que nos explica por qué podemos percibir algunos colores con mayor intensidad que otros. Bueno, ahora vamos a realizar una experiencia para entender mejor cómo se generan los colores del cielo en los atardeceres y amaneceres. En esta experiencia pudimos ver cómo primeramente el aceite flota en el agua porque es menos denso que esta, formando distintas capas, como si fueran las capas de la atmósfera. Y luego, cuando encendimos la linterna y la dirigimos desde un costado, pudimos observar cómo la luz que atraviesa solamente el agua se ve más clara o azulada. Esto representa el cielo durante el día, ya que los colores de ondas cortas como el azul se dispersan en todas direcciones. Pero si vemos la luz que atraviesa el aceite, podemos ver que es más cálida, roja o anaranjada. Esto simula un atardecer, ya que los colores de ondas largas, como el rojo y el naranja, se dispersan menos y llegan directamente a nuestros ojos. Ah, por eso vemos el cielo azul durante el día y rojizo en los atardeceres. Sí, es una mezcla perfecta entre la ciencia y nuestra forma de mirar. ¿Alguna vez viste esto? ¿O te preguntaste por qué en un día caluroso ibas en la ruta y veías a lo lejos un charco de agua, pero al arrimarte desaparecía? Esta ilusión no es ni un truco de tu vista ni agua, sino más bien un efecto de la luz al atravesar el aire caliente cerca del suelo. Este mismo fenómeno nos explica también por qué el sol parece flotar en el amanecer o en el atardecer,
o por qué las estrellas titilan en la noche. Se llama reflexión atmosférica y nos muestra un mundo invisible de luz que se curva y nos engaña de una manera sorprendente. Ahora vamos a ver ¿por qué se produce la refracción atmosférica? La reflexión es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al pasar de un medio a otro con distintas densidades. La atmósfera terrestre no es homogénea. El aire es más denso cerca al suelo y menos denso en altura. La luz viaja más lentamente en el aire denso y más rápido en un aire menos denso, lo que provoca que se curve progresivamente al atravesar capas con distintas densidades. La refracción atmosférica produce varios efectos visuales que vamos a ver a continuación. Bueno, uno de los efectos visuales que vemos todos los días es que el Sol y la Luna aparentan estar más alto de lo que realmente están. Por ejemplo, cuando vemos el Sol en el horizonte, la luz que nos llega no viaja en línea recta, sino que se va curvando en las distintas capas de la atmósfera. Y eso provoca que el Sol sea visible unos minutos antes de haber salido realmente y que se siga viendo incluso después de haberse ocultado. Otro efecto visual es el espejismo. En días calurosos, el aire cercano al suelo se calienta y se vuelve menos denso, desviando la luz y generando la ilusión de un charco de agua en el asfalto, como vimos al principio. Bueno, otro de los efectos visuales que vemos es el titilar de las estrellas. Esto pasa ya que el aire nunca está quieto, hay diferencias de temperatura, hay corrientes, hay turbulencias que hacen que cambie el índice de refracción a cada instante. Es como si la luz se doblara de diferentes maneras todo el tiempo. Por eso pasa que las estrellas titilan. Y tenemos el último, deformaciones del horizonte. En el atardecer y amanecer, el sol y el cielo se ven ligeramente aplastados o deformados y más brillantes cerca del horizonte debido a la curvatura de los rayos de luz. ¿Sabían que la astronomía está directamente relacionada con esto? Sí, ya que la refracción cambia la posición aparente de los astros, especialmente cuando están bajos en el cielo. Por esto, los astrónomos deben incluir correcciones a sus observaciones para calcular la posición real de los satélites, las estrellas y los planetas. Y sin estas correcciones, los cálculos serían imprecisos y se verían incluso afectadas los horarios exactos de la puesta y la salida del Sol y la Luna. Bueno, a continuación los vamos a dejar con un experimento para entender mejor este fenómeno llamado refracción de la luz. Bueno, nosotros si vemos a la moneda directamente así, desde arriba, podemos observar que sí está porque la luz que refleja ya directamente a nuestros ojos. Pero si nosotros nos paramos desde un costado, nos va a hacer creer como si esa moneda desapareciera. Y en realidad la moneda sigue estando ahí porque nosotros cuando la miramos, los rayos de luz van en línea recta hacia nuestros ojos, pero cuando nos alejamos, nos hace creer una ilusión óptica por la luz al cambiar de dirección. Y nos hace creer que ha desaparecido, pero esto ocurre por la reflexión de la luz al pasar de un medio, el agua, hacia otro, el aire. ¿Cómo logran las lentes formar imágenes diferentes a las que solo veríamos con los ojos? Una lente es un objeto transparente, generalmente de vidrio o de plástico, con al menos una de sus superficies curva. Su función es modificar la trayectoria de la luz, y esto ocurre gracias a un fenómeno físico llamado refracción, como vimos anteriormente. La forma curva de la lente hace que los rayos no se desvíen todos igual, sino que se concentren o se separen, generando imágenes diferentes a las que veríamos solo con el ojo. ¿Qué misterio esconde la forma curva de una lente para manipular la luz? Existen dos tipos principales de lentes, las lentes convergentes y las lentes divergentes. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes, y estas producen que los rayos que inciden de forma paralela se refracten de tal manera que converjan, es decir, que se junten en un punto llamado foco. Y luego las lentes divergentes, que son más delicadas en el centro que en los bordes. Estas provocan que los rayos que inciden de forma paralela se refracten de tal manera que divergen, es decir, que se dispersen como si provinieran de un punto anterior a la lente. ¿Por qué algunos objetos se ven borrosos sin lentes? Bueno, probablemente hayan escuchado hablar sobre la miopía. La miopía es cuando podemos ver bien de cerca, pero vemos borroso de lejos. Esto sucede porque la imagen de los objetos lejanos se enfoca antes de llegar a la retina, debido a que hay un ojo demasiado largo o una córnea demasiado curva. Para corregir esto se usan los lentes divergentes, que por refracción dispersan los rayos de luz, enfocando la imagen sobre la retina. Otro problema de visión es la hipermetropía.
donde pasa lo contrario, es decir, los objetos que tenemos lejanos los vemos bien, pero de cerca nos cuesta enfocarlos debido a que la imagen se forma detrás de la retina, por un ojo demasiado corto o una córnea demasiado plana. Acá se emplean las lentes convergentes, que concentran los rayos de luz mediante refracción, formando una imagen que se enfoca en el lugar adecuado, en la retina. Bueno, y en esta última experiencia vamos a observar cómo los distintos tipos de lentes afectan el camino de la luz. Bueno, este vaso de agua va a funcionar como una lente convergente y este vaso invertido como una lente divergente. Y luego tenemos una hoja de papel, una linterna y va a funcionar como simulando que fuese nuestra retina. Bueno, ahí podemos ver cómo funcionan las lentes convergentes, que como pudimos observar, los rayos se juntan en un punto más brillante de la hoja. Así funciona. Y si la luz se formara después de la retina, como en la hipermetropía, para corregirlo usamos las lentes convergentes para concentrar los rayos de luz justo en la retina. Lo que simuló es que los rayos se dispersaron, se abrieron, nunca se concentraron en un punto. Esto pasa en una lente divergente. Y que si nosotros tuviésemos miopía, que es cuando los rayos se concentran antes de la retina, usamos lentes divergentes para corregir este error. Todos los ojos necesitan que los rayos de luz se concentren justo en la retina. Y para eso se usan distintas lentes. Por eso uso lentes para enfocar bien la luz y ver bien de cerca y de lejos. Finalmente, y como aprendimos, la luz nos rodea y nos sorprende todo el tiempo. Pinta el cielo azul, tiñe de rojo los atardeceres, hace parpadear las estrellas y hasta crea espejismos sobre el asfalto caliente. También viaja dentro de nuestros ojos y gracias a las lentes podemos verla con más claridad. Al final todo está conectado. La dispersión, la refracción y nuestra visión nos muestran la realidad de formas únicas, que a veces nos sorprenden y otras veces no las esperamos. Mirar el cielo o ponernos los lentes ya no será lo mismo. Cada rayo de luz tiene su historia y nosotras la vemos en cada curva, cada color y en cada brillo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Gracias.